Bienvenidos a la cuarta etapa de nuestro viaje. Hoy les compartiremos parte de Nápoles y Pompeya. Partimos desde Matera. El camino y los paisajes nos seguían cautivando. Los invitamos a que nos acompañen y les iremos contando detalles de nuestro viaje. Por fin llegamos a Nápoles, precisamente a los peajes. Aquí hacemos un paréntesis para contarles nuestra no tan grata experiencia. Llegamos a las cajas o cabinas de pago. Como todos naturalmente hacemos, sacamos efectivo, ya que en Italia algunos peajes no toman tarjeta. Es allí donde salen de repente dos sujetos, casi bloqueando la salida de peaje. Se colocan uno de cada lado del auto. El que está del lado del conductor, al mismo momento en que Pedro estira la mano para pagar, le saca el dinero. Con un dialecto muy raro, le dice que él le coloca el dinero en la máquina. No tenía ropa que los identificara como trabajadores de peaje, pero Pedro le dice, no, lo hago yo. Este hombre igualmente le saca el dinero. La máquina nos debía dar un vuelto, fue una maniobra muy extraña. El otro hombre abre la barrera. El dinero nunca fue depositado, claramente tampoco nos iban a dar el dinero del cambio. Rápidamente salimos, solo queríamos escapar de esa situación. A los pocos metros un guardia sale corriendo tras nuestro auto. Le contamos lo sucedido. Él muy naturalmente nos dice que iba a denunciar lo que pasó con la policía. También nos comenta que era algo habitual. Nosotros, ya muy sorprendidos, seguimos el camino. Lo comentamos para que estén atentos y si tienen la oportunidad de visitar esta ciudad, que lo tengan presente. Sabíamos que en esta parte de Italia suelen haber vandalismo, pero esta modalidad nos desconcertó. No permitimos que esto nos desanime. En fin, hacemos un punto y aparte. El primer día nos instalamos en un antiguo convento llamado Villa Tiberiade, en Torre Annunziata, a pocos minutos de la estación de tren y muy bien conectado. La idea, en principio, era dejar aparcado el auto en el lugar donde nos hospedamos y movernos en tren o en bus. Al otro día, bien temprano, fuimos a Pompeya. Las entradas las sacamos online. Fue simple y rápido. En los alrededores de las ruinas de Pompeya encuentras parking de pago fácilmente. Nosotros, finalmente, decidimos ir en auto. Comenzamos un viaje en el tiempo. Imaginemos juntos transitar por una metrópolis del antiguo Imperio Romano, por sus residencias, por sus calles y espacios públicos. Mientras sus contemporáneos vivían en chozas de barro, en cambio, los romanos diseñaban ciudades que aún hoy nos sorprenden. Visitaremos una de las mejores conservadas. Sin más introducción, bienvenidos a Pompeya. Pompeya está situada en la región de Campania. Esta ciudad quedó enterrada en cenizas y rocas volcánicas tras la erupción del monte Vesubio en el 79 después de Cristo. Este hecho suspendió abruptamente la vida de Pompeya y al mismo tiempo la preservó celosamente. 2000 años de historias quedaron literalmente petrificados. Hoy podemos conocer la vida social y cultural de la época. La ciudad fue fundada en el siglo VII a.C. por una antigua tribu itálica, conocida como los Oscos. Un siglo después se convirtió en una colonia griega y finalmente fue conquistada por los romanos en el año 80 a.C. Son los romanos los que hacen florecer a Pompeya, construyendo magníficos edificios. Se ha probado que Pompeya era una ciudad multicultural y con gran movimiento mercantil. Tenía una población de entre 6.500 a 30.000 personas.
Muchos de ellos eran de las élites más ricas. En el año 1594, el arquitecto Domenico Fontana supervisaba las excavaciones para un túnel en el que derivaría agua. Los obreros hallaron unas paredes pintadas donde aparecían las primeras inscripciones con el nombre Pompeya. Nadie le dio relevancia al hecho. Tiempo después, el arqueólogo Giuseppe Fiorelli halló restos humanos, con una particularidad. Entre aquellos esqueletos había una pequeña cavidad que contorneaba algunos cuerpos. Decidió colar yeso en el interior. Es así que el resultado fue el de figuras sorprendentes. La particularidad que tiene Pompeya es que la piedra pómez que la cubre es fácil de remover. En 1949, obreros encuentran tesoros, vasijas, joyas y hasta restos de comida, todo en perfecta conservación. Hoy, con la tecnología, científicos y arqueólogos siguen descubriendo datos asombrosos. Aún queda entre un 15% a un 20% sin desenterrar. Por estas calles empedradas en las que hoy caminamos, podemos observar grandes adoquines que eran utilizados para que la gente no se mojase al cruzar, ya que en las calles acumulaban agua de lluvia, desechos animales y aguas grises. Todavía podemos observar las huellas de los carros que dan testimonio del movimiento que tenía la ciudad. Los terremotos eran parte de la vida de campaña. En el año 79 después de Cristo sufrió un gran terremoto del que seguían construyendo la ciudad. Esta puede ser una de las razones por las que tantos pobladores hayan quedado bajo cenizas. Una hipótesis dice que tal vez confundieron las primeras etapas de la erupción con las de un terremoto. Seguimos caminando en la ciudad y nos encontramos con la Termopolia. Eran lugares donde se servía bebida y comida caliente. Estas comidas se almacenaban en grandes vasijas empotradas. Estos locales eran muy populares. Comer fuera de casa, como hoy, era una actividad común. En Pompeya hay unos 80 mostradores, decorados con frescos que rendían culto a sus dioses. Muchos de estos locales estaban en la planta baja de las viviendas comunes. Lo que vemos aquí son pinturas electorales. Estaban prohibidas, aunque una de las maneras de hacer propaganda era esta, señal de que estaban en tiempos de elecciones. Lavandería y tintorerías. Historia muy curiosa. Su nombre, Fulonicae. Hay 12 en toda Pompeya. El proceso de limpieza era bastante laborioso. Utilizaban una mezcla de agua, orina y ceniza para lavar. La orina contiene amoníaco, ayuda a descomponer el material orgánico y elimina manchas. La ropa se colocaba en grandes tinas de piedra y se limpiaba a base de pisotones. Luego se la enjuagaba con agua y si aún quedaban manchas, se repetía el proceso. Finalmente, se secaba al sol y se planchaba en prensas. Si la ropa era blanca, utilizaban cal. Existían orinales en lugares públicos. Los recipientes eran recogidos por las lavanderías. En Pompeya también existían panificadoras.
El molino y el proceso de amasado, como así también el horneado, formaban parte de un mismo lugar. El grano se molía con grandes muelas de piedra, una inferior y otra superior, para triturar el grano. Animales o esclavos giraban estas enormes piedras. El pan se horneaba y se vendía en una pequeña sala con mostrador. 36 panificadoras se hallaron en Pompeya. Otra forma de comercializar el pan era en la calle de manera ambulante. Ahora recorremos el anfiteatro. Este fue construido en el año 70 a.C. Es el más antiguo conocido del Imperio Romano y uno de los mejores conservados. Podía albergar hasta 20.000 espectadores. La planificación de la ciudad está pensada en detalle. El anfiteatro fue construido en las afueras de Pompeya. Esto por el gran movimiento de gente que circularía. Podemos observar en la arena restos de un parapeto o muro que separaba las tribunas. Originalmente estaba pintado con frescos que hacían alusión a las peleas de gladiadores. Camino para allá, Flor. Este es el Foro de Pompeya. Representaba el centro de la ciudad. Aquí se encontraban los edificios públicos de administración y justicia. Conocido, ¿no? Parece la descripción de cualquier ciudad moderna. En el foro también se encontraban distintos comercios. La plaza originalmente tenía un aspecto sencillo, un rectángulo abierto que en uno de sus lados abría al santuario de Apolo, mientras que en el lado opuesto se encontraban tiendas en hileras. En el siglo III y II a.C., la plaza estaba rodeada de pórticos y columnas. La estructura que dominaba el foro es el templo de Júpiter. Detrás de él se puede ver el monte Vesubio. Los pompeyanos no tenían idea que este era un volcán. Era para ellos tierra fértil en donde realizar cultivos y actividades recreativas. Algunas familias hasta construían casas aprovechando las vistas hermosas.
Estamos ahora en el distrito de los teatros. Para los pompeyanos, lugares destinados al ocio y al entretenimiento. Este distrito incluye el Gran Teatro, con capacidad para 5.000 espectadores, y el Odeón, que es el más pequeño, que era cubierto y tenía una capacidad para 1.500 espectadores. Este, en general, se utilizaba para audiciones musicales. Como en la mayoría de las ciudades romanas, los teatros eran implantados en laderas, utilizando así la pendiente natural para las gradas. En el último terremoto, antes de la erupción, el Teatro Grande sufrió algunos derrumbes. Estaba siendo restaurado como otros edificios de la ciudad. Aquí recorremos la Casa de los Gladiadores. Este sector era destinado para las familias de los mismos. Aquí se hospedaban y a menudo realizaban sus prácticas. Les compartimos ahora un poco más de nuestro recorrido y los interiores de algunas de las viviendas más opulentas. Aquí van algunos consejos. Para recorrer Pompeya tienes 9 regiones, las cuales te llevarán varios kilómetros de caminata. Nosotros visitamos las ruinas en el mes de diciembre. Si bien es más llevadero para quienes sufrimos las altas temperaturas, todo tiene su pro y su contra. El día es muy corto y algunos lugares no están habilitados. El horario en época de invierno es de 9 a 17, con lo cual se nos hizo corto el día. Si tienes la posibilidad de visitar Pompeya, les aconsejamos sacar el ticket de 2 días y sumar un tercero a Herculano. Estas ruinas están a pocos kilómetros de Pompeya, en la costa mediterránea, y están en un estado de conservación que es digno de observar. Aquí ha llegado nuestro viaje en el tiempo. Tratamos de contarles de manera resumida la grandeza de la civilización pompeyana. Al otro día de la visita a Pompeya nos aventuramos a conocer Nápoles. Sería una tarea difícil, solo nos quedaba un día. No vamos a ser muy originales al decir que Nápoles es caótica y sorprendente, con matices que generan amor o disgusto.
para cada quien. Entre muchos monumentos arquitectónicos que tiene Nápoles, decidimos visitar la Galería Umberto I. Les contamos brevemente alguna curiosidad mientras juntos la recorremos. La galería fue construida en 1887 a 1890, periodo de la Belle Époque. El nombre Umberto I fue tomado del soberano de Nápoles. Tiene gran similitud con la Galería Vittorio Emanuele II de Milán. Representan el auge comercial de la época. A finales del siglo XIX, muchas áreas de Nápoles estaban superpobladas y eran insalubres. Las condiciones de vida eran precarias, con problemas de saneamiento y enfermedades, que se prolongaban rápidamente debido a la falta de infraestructura adecuada. La galería fue construida como parte de un ambicioso proyecto de renovación urbana. Tiene una altura de 57 metros en el punto más alto de la cúpula, con una longitud de 147 metros y una anchura de 15 metros. Es un punto de referencia en la ciudad, tanto para los locales como para los turistas. En el suelo y al centro se encuentran mosaicos de mármol que representan los signos del zodíaco. Añaden un toque de elegancia y simbolismo al espacio. Se cree que la inclusión de estos símbolos refleja la conexión entre el cielo y la tierra. La cúpula, con paneles de vidrio, sostenidos por una estructura de hierro forjado, eran una innovación para finales del siglo XIX. Llegó el momento para nosotros de ir regresando a tierras germanas. En nuestra opinión, Nápoles merece varios días más, no menos diríamos de 7. Dividir etapas y hacer un itinerario, uno para la ciudad y para la gastronomía, otro para conocer las playas y las ruinas. En cuestión de alojamiento, buscaría en los alrededores. Hay muchísima oferta y muy buena. Claro está, dependiendo de la época del año. Moverse en tren resulta muy cómodo y económico. Sin dudas, Nápoles, para nosotros, tendrá una segunda vuelta. Nos vamos despidiendo y les dejamos algunas imágenes de Nápoles. Esperamos que les haya gustado el video. Si es así, déjenos un like, compartan y por favor suscríbanse. ¡Hasta pronto!